El webinar de hoy está centrado en presentaros este producto, esta solución, que lo que es un producto nitrogenado y que digamos, lleva incorporado unas innovaciones desde un punto de vista formulativo que lo que le permiten, digamos, es optimizar al máximo su función, que es la de aportar nitrógeno, por lo cual no deja de ser un fertilizante nitrogenado como producto y que se ha trabajado a nivel de coformulantes para optimizar esa función principal. El focus claramente es el de la sostenibilidad. No se busca una funcionalidad diferente, sino, digamos, optimizar lo que es la función principal de un producto y aprovechar al máximo el aporte nutricional, en este caso del nitrógeno. Esto nos viene por más allá de, digamos, todo lo que pueda ser una búsqueda de gobernanza, que también es una parte importante de la sostenibilidad, de unas normativas europeas como los del CSRD, el famoso informe no financiero, que en breve, digamos, está al caer, por lo cual a partir de las grandes empresas y luego progresivamente hasta las empresas más pequeñas, habrá que empezar a generar toda una serie de informes llamados no financieros que están relacionados con asuntos de sostenibilidad, pero así también como de ciertas publicaciones, estas dos, una de septiembre del 24, la otra no más tarde de ayer, donde claramente podemos encontrar elementos de trabajo y líneas, digamos, estratégicas cada vez más importantes a no solo considerar, sino hacer propia dentro de la gestión de cada tipología de empresas, desde un fabricante a una distribución a un usuario final, y que requieren claramente, digamos, herramientas y soluciones que permitan optimizar todo cuanto ya exista y que sea cada vez más sostenible. En eso se encaja el producto que hemos identificado como Nutrino Pro, entra en la línea Taralife, que es la de soluciones especiales, con lo cual no deja de ser un producto nitrogenado, como estaba comentando, pero lo que busca, digamos, es aportar una solución con cierta diferenciación por la eficiencia de este nitrógeno con respecto, digamos, a lo que podemos encontrarnos en el mercado. Y lo que buscamos es lo que pone ahí como claim, cultivar el futuro. Lo que se pretende con esta serie de productos es que cada negocio a su nivel pues, tenga la máxima sostenibilidad posible. El producto, lo que os comentaba, no deja de ser un nitrógeno, en este caso también de liberación controlada, para conseguir una productividad lo más sostenible posible. Entonces, Taralife Nutrino Pro es un preparado de nitrógeno de lenta liberación, ahora veremos con más detalles los contenidos, y que contiene además magnesio y azufre, además de ciertas sustancias seleccionadas de forma específica y son en concreto R100 y ácido pidólico, ahora veremos cómo trabajan, y es indicado para todo aquel agricultor y usuario que necesita reducir o en todo caso optimizar unidades fertilizantes en su plan de abonado. Este producto es de gran eficiencia, ahora lo veremos, y proporciona aporte de nutrientes de liberación controlada, gracias sobre todo a los polímeros de cadena larga de polio-dimetilenurea, ya conocido, que libera el nitrógeno durante un periodo de 6 o 8 semanas. Eso luego dependerá a nivel general de las condiciones climáticas, temperatura, características del suelo y demás. A esto se le suman unos coformulantes que están, digamos, seleccionados de forma específica para que esta, digamos, absorción nutricional se maximice en lo máximo posible, vale la redundancia, permitiendo así un crecimiento de un desarrollo vegetativo más normalizado y óptimo para una amplia gama de cultivo. Porque claro, si yo lo que hago es que el nitrógeno, más allá de liberarse de una forma progresiva durante ese periodo de liberación, fomento los mecanismos que hacen que la absorción y el uso del nitrógeno, digamos, se mantenga de una forma normalizada, eso hará que el nitrógeno se aproveche de forma mejor. Por lo cual, digamos, no hay una sobreestimulación del consumo de nitrógeno, sino lo que se busca es, digamos, normalizar consumo de nitrógeno en situaciones donde hay elementos ajenos a lo que pueda ser, digamos, el cultivo que suelen, digamos, impedir un consumo más normal del nitrógeno. Muchas veces las pérdidas, pues eso, vienen de elementos externos, obviamente, y y intentar, digamos, compensar esas pérdidas, lo que se busca al final es que el cultivo, dentro de su propia fisiología, eh, busca alcanzar lo que pueda ser el 100% de su funcionamiento normalizado.
Neutrino Pro tiene este tipo de etiquetado a niveles de contenidos, entonces tiene un total de nitrógeno del 23% peso-peso y se compone de una fracción ureica y una fracción de nitrógeno formaldehídico. Hasta aquí bastante, digamos, normalizado como tipo de etiqueta en el mercado. A esto se le suma una cantidad de magnesio y de azufre y los componentes ácido pidólico y R100, que son los que veremos que le dan cierta, digamos, funcionalidad de consumo del nitrógeno más normalizado con respecto a una situación donde no tenemos estos componentes. Las ventajas que se consiguen y que se buscan, claramente el producto va a estar orientado a una búsqueda, un posicionamiento de reducción de unidades fertilizantes, o mejor dicho, una optimización de las que estoy utilizando. Por consecuencia, toda unidad fertilizante tendrá una mayor o menor, digamos, generación de huella de carbono como kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, y eso lleva a una reducción, a poder indicar que tenemos una baja emisiones de CO2 con respecto a una fertilización más tradicional. A niveles de eficiencia de nitrógeno, también con respecto a un nitrógeno de características más tradicionales, como puede ser un urea, un nitrato amónico y productos de ese tipo, es hasta 6 veces más eficaces. Es importante luego tener en cuenta que el componente R100 tiene una patente mundial, lo cual digamos, aporta cierta exclusividad al producto. A nivel general, son productos, y este en concreto, que buscan, digamos, aportar a los requerimientos de un Green Deal o la Agenda 2030, que muchas veces nos marcan objetivos no siempre muy fácil de cumplir, que también aportan cierta complicación burocrática, porque al final conseguir respetar o alcanzar ciertos objetivos requiere también controles documentales a niveles de cuadernos de campos, por ejemplo, el hecho de tener que registrar el consumo de un fertilizantes, eso implicará registrar el consumo de unidades fertilizantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, toda herramienta, digamos, que permita optimizar, reducir, tener bajo un mejor control toda esta serie de conjunto de parámetros ayudará, digamos, a sumar, aportar cada uno con su granito de arena para conseguir aquella grande montaña que pueden ser estos grandes acuerdos verdes y las agendas que tenemos a nivel europeo. Volviendo al producto, hemos comentado antes, es un nitrógeno de liberación controlada, ¿vale? Y donde se ha buscado un diseño específico de forma que las unidades de fertilizantes nitrogenadas se puedan reducir y optimizar al máximo dentro de sus características, sin por ello alterar las propiedades que se buscan de este producto. Este producto sigue siendo un fertilizante nitrogenado optimizado en el consumo de este nitrógeno. Con lo cual, a partir de ahí, números ya un poco más al detalle. Este gráfico lo que pretende representar con respecto a un nitrato amónico con dos dosificaciones, digamos, determinadas, 110 o 150 kilos hectáreas, veis ahí reflejadas cuántas son las unidades fertilizantes nitrogenadas por hectárea y las emisiones de kilogramos de CO2 equivalentes por una determinada cantidad de producto. Con lo cual, bien en términos de consumo de producto, 20 litros por marcar, digamos, una cantidad, serían equivalente a un determinado resultado relacionado con entre 110 y 150 kilogramos hectáreas de un nitrato amónico. De ahí a unidades fertilizantes hablamos de una reducción de 30-40, bajamos a 5,5, con lo cual tenemos ese factor de eficiencia de 5 a 7. Y luego, pasando a kilos de CO2 equivalentes para todo aquel usuario que también necesite, digamos, de tener en cuenta este tipo de número, pasamos de 137, 182, bajamos hasta las 51 kilos de CO2 equivalente. Este número es importante también y posiblemente más pronto que tarde las etiquetas se compondrán también, sea o no sea por normativas. Necesitaremos cada vez más que cada producto, digamos, tenga ese número que tenemos ahí arriba a la derecha, donde se nos indica que bajo un determinado alcance, luego veremos si es alcance 2, alcance 3, aquí ya tenemos casi un alcance 3, cuántas son las toneladas de CO2 equivalente que corresponden a 1.000 litros de Neutrino Pro. Con lo cual ya a un nivel de gestión de empresa, cuando se busca el número macro de cuántas emisiones de CO2 van generando los diferentes componentes de una actividad empresarial, con Neutrino Pro pues ya se puede proporcionar una información bastante directa y completa, donde
llegado el final de año, echando los números, las sumas y las restas, pues podemos ver la contribución directa de este tipo de producto con respecto luego a otras aportaciones que puedan generar otras, digamos, alternativas de nitrogenados. En este caso vemos el nitrato amónico, pero bueno, hay muchas más en el mercado. Otra cosa a tener en cuenta, que está ahí apuntado, pues la compatibilidad con productos fitosanitarios, porque claro, el producto luego se tiene que poder usar sin tener más restricciones de las que normalmente, digamos, ya podamos tener o no tener, mejor dicho. Con lo cual, una innovación a nivel formulativo, a nivel de eficiencia en este caso de un nitrogenado, debe también tener en cuenta pues que luego no genere, digamos, restricciones por otros lados. Un comentario a nivel general, las materias primas dentro de lo que son emisiones de CO2 equivalentes siempre son las más, digamos, suelen ser las de mayor relevo. Y luego veis la parte relacionadas con lo que puede ser un transporte a nivel interno, logística interna, externo, el coste en términos de CO2 de lo que es la producción y luego el material de envasado. Por lo cual eso también nos da una idea, tener digamos, el fraccionamiento de lo que es las aportaciones de toneladas de CO2 equivalente, nos ayuda también, llegado el caso, a entender cómo podemos optimizar estas mismas emisiones. Por ejemplo, razonando en términos de packaging, pasando de un packaging más grande o eliminando determinado packaging y trabajando un producto a granel con depósitos y cosas de ese tipo, pues se puede siempre, digamos, incrementar hasta el 10% de lo relacionado con este producto y dentro de la línea, digamos, que se ha estado estudiando para determinar esa huella de carbono. Pasando un poco más de detalles técnicos de qué es R100 y cómo contribuye a incrementar esa eficiencia de unidades fertilizantes, es una mezcla patentada del ácido gamma poliglutámico y difenilurea. El ácido gamma poliglutámico digamos, se adhiere en el propio formulado al magnesio que lleva el producto y esa es la razón del por qué tiene magnesio también, de forma que este magnesio cuando luego se pasa al agua ya está, digamos, acomplejado con el gamma poliglutámico. Sus características, como también al fin y al cabo hacen otros agentes quelatantes, de una forma específica, permite una absorción más digamos, eficiente del magnesio. Y el magnesio, una vez dentro de la estructura, pues entra, digamos, a aportar con su curso natural, favorece, digamos, lo que es una formación de clorofila. DPU, por otro lado, induce el aumento de citoquininas endógenas, con lo cual, digamos, lo que estamos es estimulando la división celular, el crecimiento de la planta. Lo que se busca con esos dos componentes, entonces, es que en un momento de aportación de nitrógeno, que el vegetal tenga el magnesio que necesite para generar la clorofila que suele generar y, por otro lado, que tenga la sustancia que favorezca las citoquininas endógenas, con lo cual que ya de suyo naturalmente se vienen produciendo para estimular el crecimiento vegetativo. La suma de los dos elementos, entonces lo que busca es, digamos, normalizar una situación de desarrollo vegetativo en momentos de posibles carencias de magnesio o que por otros factores, digamos, las citoquinas endógenas pueden verse reducidas. Eso hará que el nitrógeno que estoy aportando en ese momento se consume de una forma, digamos, más normalizada, disminuyendo lo que son, digamos, pérdidas por otros factores, como puede ser reducciones, una carencia de magnesio o una reducción de citoquininas endógenas. En el mismo sentido, se le añade la presencia del ácido pirólico. El ácido pirólico es una sustancia que ya está presente de forma natural en un cultivo, no estamos, digamos, aportando nada que no considere, digamos, el ciclo natural de la planta y durante un desarrollo vegetativo normal, digamos, mantiene activo el consumo del amonio, del nitrógeno, para crear aminoácidos. En una situación de estrés, la planta prioriza la respiración sobre el crecimiento, con lo cual, digamos, reduce o se puede ver reducida de forma drástica, porque tampoco es que desaparece de un momento para el otro, la presencia de ácido pirólico. En situaciones de estrés muy prolongados, pues un caso muy extremo, entonces, bueno, aquí debería intervenir una cantidad de ácido pirólico mucho superior, se puede crear una intoxicación por amonio. Y eso lo puedo tener justamente en un momento donde estoy aportando nitrógeno que quiero que el cultivo consume. Entonces, si la situación de estrés se alarga mucho,
Obviamente no es que se busque curar al 100% esta situación de estrés, sino con la aportación de la reducida cantidad de pirólico que tiene el formulado, no tiene más de los 4 gramos litros, un 0,4%. Esa mínima cantidad de ácido pirólico lo que busca son compensar pequeñas desviaciones de reducciones de pirólico durante, digamos, inicios de estrés abióticos o situaciones puntuales como puede tener cualquier organismo. O sea, todo organismo en cualquier momento, digamos, se ve afectado por el entorno y luego depende, no sé si una infección, situaciones de ese tipo, pues el sistema inmunitario inmunológico del organismo defiende el organismo, pero siempre hay como pequeños bajones que podamos detectar o no. La aportación de pequeñas cantidades de ácido pirólico entonces no llegan a generar, digamos, un efecto masivo, sino a tener pequeñas compensaciones de reducciones por fenómenos ajenos al organismo y entonces se suma al R100 para mantener el consumo del nitrógeno en el momento que lo ha aportado de una forma más normalizada. Todo esto durante un periodo, digamos, de liberación de nitrógeno más lento o más largo, de hasta unas 6 semanas más o menos. Entonces, pues el nitrógeno de lenta liberación de este formulado, parte ureico, parte metilenureico. La metilenurea realmente se compone, digamos, de toda una serie de componentes. El nombre metilenurea es digamos, un término que aglomera 3 tipologías de monómeros, dímeros y luego las triazonas, y esto permite que el nitrógeno se vaya, digamos, liberando progresivamente en el tiempo y junto a esa liberación controlada, los demás mecanismos del producto pues hacen que se vaya absorbiendo de una forma más normalizada. Otro punto importante es, digamos, el potencial de quemaduras en hojas. En función de la tipología de nitrógeno, podemos tener, digamos, situaciones de mayor ataque, de mayor fitotoxicidades. Entonces, típicamente un nitrógeno, cuanto más disponible, más poder osmótico tiene, más puede causar daños a nivel de tejido a partir de un nitrato potásico, bajando hasta una urea, y luego en el caso del nutrino se reduce por debajo de la urea porque la suma de digamos, la presencia de la metilenurea en su conjunto con respecto a una urea 100% a paridades de unidades de nitrógeno, el riesgo, digamos, de quemadura es menor. Y luego el efecto de Rainfastness. El Neutrino Pro tiene cierta viscosidad, entonces durante la aplicación del producto, que se puede aplicar, o lo veremos tanto en foliar como en fertilización, la aplicación foliar lo que permite es tener una adhesión del propio producto, así como si viene aplicado en mezcla con otros productos, pues refuerza lo que pueden ser problemas de pérdidas por Rainfastness, por humedades nocturnas o por momentos de lluvias, hasta ciertas situaciones límite, claro. Resumiendo, las propiedades del producto, es un nitrógeno con formas químicas de liberación controlada, con aporte también de magnesio y azufre. Ácido pirólico y R100 contribuyen a mantener el consumo de nitrógeno más estable y eficiente dentro de lo que es la normalidad fisiológica del cultivo. Y el consumo de nitrógeno optimizado y normalizado contribuye obviamente a mejoras en el crecimiento con respecto a una situación alterada de la normalidad y por ende al rendimiento y la calidad vegetativa del propio cultivo. Incremento de eficiencia de uso del nitrógeno aportado con respecto a soluciones más tradicionales, lo hemos visto en términos de emisiones de CO2 equivalente y de las propias unidades fertilizantes. La típica liberación controlada a lo largo de las 6 u 8 semanas, aquí no hay una gran diferencia con respecto, digamos, a otros productos del mercado que también tengan esta forma química de nitrógeno. Una elevada seguridad por el cultivo, por la osmolalidad, es un poco tener en cuenta con respecto a nitrógeno más de forma mineral, y una elevada compatibilidad del formulado en concreto en mezcla con otros productos. Y luego el séptimo punto, la mejora del efecto de Rainfastness por esta propiedad, digamos, de adhesión del propio producto. Más en concreto con lo que es el uso del producto, el formulado se suele aplicar con dosis de 10 a 30 litros por hectárea, típicamente entre 15 o 20. En todo caso, aquí tener en cuenta que dentro de una estrategia de optimización de unidades fertilizantes o de emisiones de CO2, realmente cualquier uso de producto en sustitución de otra solución nitrogenada
siempre ayudará, digamos, a conseguir ese resultado de reducción de unidades fertilizantes y de emisiones de CO2 equivalentes en función de cuál sea la alternativa. A eso se le sumará que durante el uso del producto tenemos la absorción más normalizada del nitrógeno, y eso pues al final siempre dará su pequeño contributo. Nutrino Pro es entre 5 y 7 veces más eficiente, la gráfica que hemos visto antes, los 20 litros hectárea de producto, que es la dosis media más, digamos, recomendada, que son las 5,5 UFN, típicamente sustituyen la 30-40 de alternativa. Y luego entrando en cultivos extensivos o intensivos, en extensivos, como siempre, se intenta optimizar la aplicación aprovechando la mezcla con pesticidas según proceda para intentar, digamos, típicamente entrar la menor cantidad de veces posibles en el cultivo. Y en intensivos o de mayor valor, donde existe una mayor oportunidad de momentos de aplicación, se puede pensar una mayor flexibilidad de uso integrándose al programa existente de aplicación de nitrógeno buscando los momentos más adecuados. Y toda aplicación aporta una optimización de unidades fertilizantes. Hemos comentado que se puede aplicar por vía foliar y por fertilización, reajustando las dosis según qué caso. Y el focus del producto claramente es la sostenibilidad, la innovación, digamos, desde el punto de vista formulativo, y todo lo que son a nivel macro un concepto de green y objetivos relacionado con Green Deal y Agenda 2030. Aquí un pequeño resumen de etiqueta del producto. ¿Vale? Que realmente Nutrino Pro es altamente compatible y se puede utilizar en la mayoría, si no en todos los cultivos, con típicamente una aplicación, pero realmente aquí es un poco complicado realmente describir en una sola imagen todas las aplicaciones. Sobre todo, como comentaba antes, en aquellos cultivos donde hay mayor oportunidad de momentos de aplicación, posiblemente interese estudiar un programa de uso más que un uso único en un determinado momento. Por eso que siempre es mejor, sobre todo con novedades de este tipo, consultar con el técnico comercial y estudiar según qué caso el programa a aplicar más adecuado. Pasando a una serie de experiencias que se han realizado, vemos cómo Nutrino Pro, aplicado en este caso sí con un bioestimulante propiamente dicho como es Status, vemos cómo la aplicación, esto es una aplicación en tomate de industria que se ha realizado en Italia y donde se han realizado diferentes, digamos, aplicaciones de combinaciones de Status con Nutrino Pro. Entonces vemos con respecto a un testigo, bueno, importante tener en cuenta que esta es una zona donde ya de suyo tiene un rendimiento medio muy elevado, 120-150 toneladas. El ensayo se ha realizado en parcelas, entonces pues en pequeñas parcelas donde el control del ensayo es mucho mayor, se suelen conseguir resultados mucho más, digamos, elevados, con lo cual aquí tenemos una amplificación de lo que es el resultado. El número es importante, pero hay que quedarse sobre todo con el concepto. Entonces vemos que si a frente de un testigo se pueden conseguir resultados interesantes con una aplicación de un bioestimulante como puede ser Status, si a eso se le suma un producto como Nutrino Pro, donde el aporte de nutrición permite normalizar esas absorciones y que en este caso con tan solo 2 aplicaciones de 4 litros por hectárea se puede amplificar el resultado final, porque realmente estamos permitiendo que el cultivo, digamos, absorba y consuma el nitrógeno de una forma más normalizada. Entonces vemos cómo con respecto a la aplicación de 3 aplicaciones de bioestimulantes o demás combinaciones, el Nutrino Pro aplicado con Status es el que da el mejor resultado. En este caso, lo que se ha buscado es, con la Universidad de Córdoba, hicimos unos ensayos en cebada el año pasado, entonces, frente de un abonado estándar nitrogenado, los típicos donde se han estado aplicando 2 coberteras, se ha hecho un segundo tratamiento donde se ha reducido del orden del 20% el total de nitrógeno aportado. Y la tercera tesis es el mismo abonado estándar reducido del 20% con los 20 litros hectárea de Nutrino Pro. Veis cómo al final, a pesar de seguir teniendo una reducción de unidades fertilizantes, en este caso, como es lógico pensar, no se busca un incremento productivo, lo que comentaba antes, esto no deja de ser un nitrogenado, lo que se busca es que esas unidades nitrogenadas realmente se utilicen de la mejor forma posible. Con lo cual, la reducción del 20% sí que ha reducido la cantidad de espigas y el rendimiento final de la producción, mientras donde se ha aplicado Nutrino Pro hemos, digamos, vuelto a generar
aunque numéricamente un poco menos, pero desde un punto de vista estadístico, los kilos hectárea al final son básicamente los mismos y el número de espiga también, como ves, cómo se recupera esa producción del 100% de fertilización. Bueno, con lo cual, el objetivo siempre es conseguir, en estos casos, mantener la producción, no incrementos productivos ni de calidad de producto y demás, sino conseguir el mismo resultado que se consigue con una fertilización más tradicional, donde otros fenómenos, digamos, hacen que se pierda parte del nitrógeno que se está aportando de una forma más tradicional. Ahí abajo tenéis los detalles de los momentos de la aplicación y luego ya pues, nos podéis contactar para ver más detalles de todas las pruebas que os estamos comentando, que aquí ahora no tenemos tampoco demasiado tiempo para ver mucho detalle. Otro ensayo es que hemos hecho en patata, donde también se ve como aquí sí que es un caso bastante, digamos, evidente de cómo hay un crecimiento, en este caso de los tubérculos, más homogéneo gracias a esta posibilidad, digamos, de absorción y consumo del nitrógeno más normalizado. Entonces aquí veis cómo el calibre de mayor interés pues, ha aumentado de 46 a 50, los demás calibres también, pero el más representativo es además la parte de mayor interés. Entonces, y se vio, de hecho, como al final, a simple vista, pues había una mayor homogeneidad de toda la cosecha. La cantidad final producida realmente, quitado el destrío y demás, no ha habido grandes diferencias. La diferencia más relevante era en la parte, digamos, del, del calibre de mayor interés. Otra aplicación que se hizo aquí también combinado con Status en olivar, pues la combinación igual que se probó Status con Nutrino en tomate de industria, lo estamos viendo también aquí con olivar y conseguimos hasta un 10% más de producción de aceite y un 7% más de cosecha. Aquí también se estuvo aplicando el bioestimulante Status con Nutrino Pro y buscando esa suma del claro efecto bioestimulante relacionado con Status y el efecto de normalización de consumo de nitrógeno relacionado con Nutrino Pro. Y hasta aquí lo que os quería contar. Aquí tenéis un pequeño QR. Si lo queréis escanear, encontraréis tres preguntas relacionadas con la presentación de hoy, que un poco para fomentar también de una forma más cómoda y rápida el poder hacernos llegar de forma ordenada y organizada toda, digamos, duda, cuestiones y también eventualmente cómo mejorar de cara a nuevos webinares. Y ya a partir de aquí abrimos la sesión de preguntas y respuestas y vamos aclarando dudas en la medida de lo posible. Si alguien tiene dudas, que levante la mano con el iconito que tenéis en la parte de arriba de la pantalla y resolveremos las dudas, ¿vale? Y si no, como os comentaba, a través del QR también podéis hacer llegar preguntas y a partir de ahí podemos profundizar más. Preguntan sobre el precio. Vale, todo lo relacionado con gestiones comerciales de precios y demás, lo más adecuado, digamos, sería poneros en contacto directamente con la persona de la zona comercial a la cual donde os encontréis ubicados. Si tenéis dificultad, pues a través de nuestra página web también podéis llegar a contactar y entonces os remito mejor digamos, a la parte comercial de la empresa para gestionar en función, porque ahí habrá que hablar un poco más a nivel general, de cantidades y demás. Entonces, pues no hay, digamos, pues un precio fijo. Sol, Sol, por favor. ¿puedes preguntar? Hola, sí. El producto vemos que tiene un interés importante porque nos podría ayudar a reducir notablemente o qué proyección de reducción de unidades de fertilizantes es lo que ayudaría sobre todo para todos aquellos países en donde tienen esa necesidad de hacer más sostenibles y llevar de una forma más eficiente esa reducción de unidades de fertilizantes. Correcto.
Entonces, pues, quería saber si de pronto había una dosis. Creo que en la de los cultivos extensivos había algo. Sí, a ver, la dosis depende, al final estamos hablando de un producto cuya función es aportar nitrógeno. Entonces, en función de las necesidades de aportación de nitrógeno, lo que hemos visto antes, se puede pensar en dos, digamos, tipologías de uso dentro de un programa de gestión. De un tipo de cultivo donde las posibilidades, digamos, de entrada a campo sean más reducidas, como puede ser más típicamente un extensivo, donde por cuestiones también económicas intenta reducir las entradas, los tratamientos, se trataría de maximizar el aporte del producto compatiblemente con algún tipo de aplicación de fitosanitarios. En otros cultivos, por ejemplo, de invernaderos o situaciones donde haya una mayor posibilidad de entrada a campo, entonces en ese caso podemos ver de fraccionar la aportación del producto para que, digamos, el consumo de nitrógeno se normalice cuanto más tiempo posible durante el ciclo de cultivo. Obviamente con sus limitaciones, porque al final hay determinadas formas químicas de nitrógeno, como por ejemplo un nitrógeno amoniacal, un nítrico, y obviamente un nitrógeno de lenta liberación no me está solucionando la necesidad nutricional del momento, y otros casos donde sí, con lo cual hay que buscar, digamos, en función del cultivo, en función de la gestión y del programa de nutrición, cuál podría ser la mejor forma de encajar el uso de nutrino. Dentro de esto que acabo de comentar, lo más típicamente aconsejable es buscar un uso de entre 10 y máximo 30, lo normal entre 15 y 20 litros al final es lo que se suele, digamos, acoplar mejor a gestiones de cultivos que puedan, digamos, requerir de este tipo de aportación nitrogenada. Y luego, pues eso, vuelvo a lo de inicio. Caso por caso hay que estudiar dentro de lo que son las costumbres de aportaciones de nitrógeno que ya tiene un agricultor. Al final, aportar nitrógeno no es nuevo. Este producto no hace nada nuevo, aporta nitrógeno. Lo que hace diferente es el cómo aportan ese nitrógeno y cómo permite que su consumo sea más normalizado dentro de la propia fisiología natural del cultivo. Muchas gracias, me queda claro. Bueno, parece que no hay más preguntas. Cerramos entonces la sesión. Muchas gracias a todos. Os invito nuevamente a pasar por el QR por si queréis hacer llegar algún tipo de pregunta más específica. Y aquí quedamos para solucionar cualquier duda. Muchas gracias. Buenos días a todos.